Hola amigos, bueno, antes que nada, feliz Navidad. Pues estoy haciendo este vídeo el día 25 de diciembre de 2023. En este programa quiero hacer una investigación histórica, más o menos científica, sobre la fecha del nacimiento de Cristo y el lugar donde nació. Entonces hay como tres objetivos. El primero, el año en que nació. El segundo, la época del año, más o menos, en que se produjo este nacimiento. Y en tercer lugar, la ciudad donde nació, porque aunque parezca que fue Belén, pues hay diversas hipótesis que contradicen esto, que dicen que fue en Nazaret. Bueno, ابني 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 الحبيب ابني ابني الحبيب أحلم بك إلى الحياة أحلم بك إلى الحياة يا حبيبي تينوك أوي تينوك حبيبي أوي entonces, para seguir esta investigación, voy a valerme del método histórico-científico con el cual hice otras investigaciones. Hace unos días publiqué este vídeo con el título Solsticios Invictus, en el cual hacía una indagación sobre la relación entre la Navidad con el solsticio de invierno, una fecha de claro contenido astronómico que se celebraba en la antigüedad y más allá en muchísimas culturas, en muchísimas civilizaciones, durante muchos años, la fiesta del sol invicto, el solsticio de invierno. Podéis verlo aquí en esta dirección en mi canal de YouTube. Y ahora, como digo, pues voy a hacer una investigación basada en la historia, sin tanto dato astronómico, aunque hablaremos de la estrella de Belén, claro, que también es un hecho astronómico. Bueno, esta creencia mía por la arqueología bíblica, que es mi pasión número uno como investigador, me ha llevado a hacer una trilogía de libros sobre la Biblia, sobre los evangelios. El primero fue Crucifixio, sobre los misterios, los enigmas de la pasión de Cristo, que aunque aparezca que todo el mundo la conoce, pues presenta lagunas, presenta misterios, enigmas, cosas que hay que investigar. Luego después vino la segunda parte, Resurrectio, claro, en el cual pues daba pruebas incontestables de que esas teorías peregrinas que niegan la resurrección de Cristo o que la manipulan a su antojo, pues son falsas. Y luego después hice este canon, una investigación sobre la verdad histórica de los evangelios, en el que demuestro, con pruebas también para mí contundentes, tres cosas. Primera, que los autores de los evangelios fueron testigos directos de la vida de Jesús, menos San Lucas. Segundo, que se escribieron muchísimo antes de lo que se suele aceptar, no fueron 40 ni 50 años después de la muerte de Cristo, sino muchísimo antes. Por ejemplo, el de Marcos, que es el más antiguo, se pudo escribir sobre el año 40, 41, 42. Muy reciente sobre la muerte de Cristo. Y tercero, que se escribieron en arameo, no en griego. Es complicada la tarea de intentar fijar una fecha más o menos exacta para el nacimiento de Jesús, porque en los evangelios no hay muchos datos al respecto. Es verdad que los evangelios no son una crónica biográfica de Jesús, pero con todo, la infancia
de Cristo queda totalmente ignorada, olvidada, y prácticamente los evangelios empiezan, menos el de Mateo y el de Lucas, empiezan con la predicación de Juan el Bautista, ya a los 30 años de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿por qué los primeros cristianos no se interesaron por la infancia de Jesús? ¿Cómo es que Pablo no contó nada sobre los primeros años de su existencia? ¿Por qué Marcos, que escribió el Evangelio más antiguo, no menciona nada de su nacimiento? La respuesta quizás haya que encontrarla en el hecho de que el mensaje de Jesús consistía en la llegada del reino de Dios como inminente. No era algo que ocurriría en un futuro, en el fin de los tiempos o tras el juicio final. Y por eso pues no había interés en recordar momentos o hechos concretos de las enseñanzas de su maestro. Para el cristianismo primitivo, al ser este advenimiento del reino tan inminente, esto pues les hace preguntarse que para qué se vengan a preocupar por otras cosas. Ni de la tumba de Jesús, ni de la fecha exacta de su muerte, ni mucho menos de la de su nacimiento. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que el reino no llegaba, surgió la necesidad de dejar por escrito lo que se sabía para que se pudiera transmitir a las siguientes generaciones. Por eso el cristianismo escribe la biografía de Jesús hacia atrás, de manera retrógrada, ya que los textos más antiguos se refieren a la muerte y a la resurrección. Es el corpus doctrinal de la predicación apostólica. Y luego, más tarde, se empieza a hablar de su vida pública, de sus predicaciones, sus milagros, sus dichos más importantes, y los dos textos que hablan del nacimiento son los más recientes, los de Mateo y Lucas. Bueno, pues la primera tarea que hay que cometer a la hora de investigar sobre la fecha del nacimiento de Cristo es determinar el año en el que posiblemente nació. Claro, en ese punto, pues lo más normal es decir que nació en el año 0, porque es el año que se cuenta como comienzo de nuestra era. Pero esto no es así, porque esta datación que tenemos ahora fue elaborada por Dionisio el Exiguo, un monje bizantino que al parecer era oriundo de la actual Rumanía, y que por encargo del Papa acometió la tarea de fijar el Anno Domini, el año en el que nació Cristo, para a partir de ahí contar los años, en vez de contarlos como se venía haciendo hasta ahora, que los hacían desde el año de la fundación de Roma. Ad urbe condita se llama. Para esta tarea, Dionisio el Exiguo se limitó a contar los reinados de los emperadores romanos. Y entonces esto le llevó a cometer un error, que fue el de contar mal los años del emperador Augusto. Porque antes de reinar como Augusto, reinó con el nombre de Octaviano, que era Octavio, que era su nombre real. Entonces, esos 4 años que no tuvo en cuenta suponen que ya estamos, en vez del año 0, el año -4, ¿vale? Que fue además el año de la muerte del rey Herodes. Además de este error, cometió otro, que fue el que no tuvo en cuenta el año 0. De tal manera que aquí tenemos otro déficit de 1 año. Y tenemos 4 años del error del reinado de Augusto más el año ya tenemos 5 años. Entonces nos situamos ya en el año -5. Pero entonces a este año de -5 hay que añadirle pues posiblemente 2 años más, debido a lo que es el Evangelio de Mateo. Se habla de la matanza de los inocentes, de la que vamos a hablar ahora. Como sucede con tantos hechos evangélicos, la matanza de los inocentes es un acontecimiento controvertido, que no está aceptado de manera unánime por todos los estudiosos. Bueno, el caso es que Flavio Josefo, el historiador del siglo I, que escribió las Antigüedades Judías en el 93, no menciona este hecho. Y eso a pesar de que Flavio Josefo era un tremendo detractor de Herodes el Grande, que investigó a fondo, de manera exhaustiva,
todos los crímenes, las matanzas, los delitos horribles de un rey tan sanguinario como Herodes, al que no podía ver ni en pintura. Entonces llama la atención el hecho de que Flavio Josefo no recoja eso en sus historias. Eso pudo deberse a que quizás el hecho sucedió, pero no tuvo una magnitud tan espectacular que mereciera ser recogido en las crónicas. Se comenta que en caso de haberse producido estas matanzas, afectaría a unos entre 15 y 20 niños de Belén. Un argumento a favor de la matanza de los inocentes es que Herodes era capaz de eso y de mucho más. No tenía ningún escrúpulo, mató a mucha gente de su familia, torturaba, perseguía, era tremendo. Era un rey constructor, muy afamado, muy competente, pero a la hora de la verdad tenía una paranoia tremenda por el poder y no soportaba ninguna sombra, nadie que le hiciera sombra. Y otra cosa a favor de la matanza de los inocentes es que a raíz de ella, María y José toman la decisión de ir a Egipto, de huir de Judea, aconsejados por un ángel. Pero en el caso de que no hubiera peligro, de que no hubiera habido ninguna matanza, pues igual no hubieran acometido una empresa tan tremenda, tan peligrosa, tan arriesgada, como abandonar su patria, su tierra, y aventurarse en tierras extranjeras, aunque Alejandría era una ciudad donde había una colonia judía importante. ¿Qué quiere decir eso? Que Herodes, haciendo sus cálculos, había sospechado que Jesús había nacido 2 años antes. Y no que no se entiende esto. Si fuera un año, pues habría mandado matar a los niños menores de 1 año. Pero claro, aquí sabe la duda, porque Herodes era tan carnicero, era tan sanguinario, que igual le hubiera dado por matar a niños menores de 3 años, para no dejar ni el más leve asomo de duda de que ese supuesto rey de los judíos había encontrado la muerte a manos de sus esbirros. Entonces, haciendo un cálculo, tenemos 1 año del año 0 del error de Dionisio, 4 años del error del reinado de Augusto de Dionisio, son 5 años, y 2 años de la matanza de los inocentes, tenemos el año -7. Entre los eruditos, los estudiosos y los investigadores ya está acordado de manera unánime que el nacimiento de Jesús fue entre los años 7 y 4, y más concretamente el año 7 o el año 6 antes de Cristo. A raíz de estos hechos, de estas reflexiones, cabe pensar que los Reyes Magos no llegaron a Judea, a Belén, al poco de nacer Jesús. Venían de Persia, de Babilonia, es un hecho comprobado, ahí estaban los mejores astrólogos. Y bueno, el viaje entre Babilonia y Judea podía tardar unos 3 meses, eran 1000 kilómetros más o menos, a lomos de camellos, pues 3 meses más o menos. El caso es que, de manera sorprendente, que yo no acabo de comprender, tardan 2 años. Eso quizá lo vamos a explicar después con el fenómeno de la estrella de Belén. El caso es que cuando llegan ante el rey Herodes, despechado por la espantada de los magos, manda matar a los niños menores de 2 años, lo cual hace sospechar que los Reyes Magos llegaron a Judea, llegaron a Belén, pues sobre esas fechas, 2 años después, y entonces se encontrarían a un niño ya crecidito, no a un bebé, que es lo que parece decir, que es lo que dicen estas imágenes, que son un poco extrañas porque no hay ningún niño acostado en un pesebre, ¿verdad? Otro hecho que nos puede dar indicios más o menos fiables de la fecha exacta del nacimiento de Jesús es la estrella de Belén. La estrella de Belén tiene un poco como función dar una apoyatura astronómica al nacimiento de Cristo, porque lo normal es que un hecho de una importancia tan extraordinaria como el hecho más importante de la historia del mundo, tiene que verse reflejado de alguna manera en las estrellas, en el cielo, en forma de una conjunción de un astro extraño, un fenómeno maravilloso, impresionante, espectacular, que anuncia, que predice
que muestra el nacimiento de esta persona, de este rey Dios, que va a nacer en Judea. Era una costumbre típica que los personajes famosos de la antigüedad, que caían en el terreno de la leyenda, pues tuvieran un aparato astronómico alrededor de ellos. Pero de aquí no se puede colegir que se inventaron, que Mateo se inventó el hecho de la estrella de Belén para dar realce y magnificencia al nacimiento de Jesús. Porque como vamos a ver, esos hechos asombrosos sucedieron en el cielo de aquellos años. La naturaleza guía de la estrella de Belén presenta un desafío a la hora de identificar un candidato astronómico adecuado. Lo que está claro es que, al menos desde mi punto de vista, que no hubo ninguna estrella que se movió desde Babilonia, desde Persia, desde esos sitios de Oriente hasta Belén, guiándonos todo el camino. Eso no es posible. Entonces, lo más normal es que lejos de seguir literalmente la estrella, lo que hay que colegir es que estos astrónomos vieron una aparición, vieron algo, un fenómeno celeste que interpretaron como un hecho importante que iba a suceder en Judea, y entonces emprendieron viaje hacia allá. Para buscar en los cielos de aquellos tiempos un fenómeno celeste que pueda ser considerado como la estrella de Belén, hay que ubicarlo, hay que situarlo en los años más posibles del nacimiento de Cristo. 7, antes menos 7, menos 6, menos 5. Menos 5 ya es menos fiable. Pero bueno, vamos a considerar la horquilla de 3 años. Este fenómeno astronómico tiene que cumplir una serie de condicionamientos, de requisitos. En primer lugar, tuvo que desarrollarse durante el reinado de Herodes el Grande, en vida de Herodes el Grande. En segundo lugar, este hecho tuvo que suceder durante los meses de primavera o verano, como vamos a indicar después. Seguidamente, tiene que indicar de manera inequívoca el nacimiento de un rey. Además, tiene que indicar como lugar de nacimiento de este rey la zona de Judea. Y por último, tiene que ser un fenómeno astronómico perceptible solamente por unos astrólogos, o sea que no se puede ver a simple vista por todo el mundo. Entonces, como vemos, es un fenómeno astronómico complejo, que ha dado lugar a varias teorías, varias hipótesis, que son: que era un cometa, que era una supernova, que era una estrella nova, que era una conjunción astrológica. Y como vemos a continuación, la teoría más plausible es que estamos ante una conjunción astronómica sin igual, única. Muchas teorías modernas sugieren que la estrella de Belén no era lo que la mayoría conocemos como una estrella, sino un planeta. Aún podemos ver 5 planetas a simple vista, igual que hace 2000 años. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Año 7 a.C. hubo una serie de extraños encuentros entre Júpiter y Saturno en el cielo nocturno, lo que hoy en día se denomina una triple conjunción, algo que por supuesto verían los magos. En el año 7 a.C., Júpiter y Saturno se unieron en los cielos 3 veces en el transcurso de varios meses. Lo hicieron debido a un fenómeno que los magos no eran capaces de explicar por completo, ahora conocido como movimiento retrógrado. Esto se produce porque la Tierra gira alrededor del Sol más rápido que los planetas exteriores. Durante la mayor parte del año, los planetas se mueven por el cielo en una dirección. Pero cuando la órbita de la Tierra adelanta a Júpiter y Saturno, parece que se detienen.
Luego se desplazan al revés durante al menos 100 días y se vuelven a detener antes de volver a avanzar de nuevo. En el transcurso de un año, todos los planetas lo hacen, pero es muy raro que dos planetas lo hagan a la vez. Para los magos, Júpiter representaba un nuevo rey y Saturno el antiguo. Cuando esos planetas se juntaban, presagiaban un cambio de poder. Júpiter y Saturno se juntaron por primera vez en mayo del año 7 a.C. Luego lo hicieron de nuevo en septiembre y después en noviembre del mismo año. En la época de los romanos, los astrólogos vinculaban el nacimiento de reyes con la conjunción de la luna y del planeta forjador de reyes, Júpiter. Por lo tanto, utilizando un programa de modelado por ordenador, Molnar buscó una conjunción entre Júpiter y la Luna durante la época del nacimiento de Cristo. Encontró una el 17 de abril del año 6 a.C. Ese fue el día de un suceso cósmico espectacular del que muy poca gente se percató. La Luna eclipsó Júpiter, haciéndolo desaparecer. La Tierra se alineó con Júpiter en lados opuestos del Sol. Justo cuando sus órbitas se alineaban, la Luna se movió a una posición en la que ocultaba completamente al planeta rey, en un proceso que ahora se denomina ocultación. Entonces, ¿por qué lo vio tan poca gente? Porque Júpiter apareció justo antes del amanecer. Una estrella de la mañana, tal y como anuncia la Biblia. Entonces, la Luna pasó entre la Tierra y Júpiter ocultándolo. Pero la luz del Sol haría que el proceso fuera prácticamente imposible de ver. Como astrónomos expertos, solo los magos habrían sabido que ese hecho se estaba produciendo. O sea que según la astronomía nos indica, en el año 7 tuvo lugar una triple conjunción, Júpiter, Saturno, en la constelación de Piscis, que dicen los astrónomos que es la constelación de Judea. Sin embargo, también el astrónomo Molnar, americano, dice que en el año 6 tuvo lugar eso que hemos visto ahora, de la Luna ocultando a Júpiter, el día 17 de abril, en la constelación de Aries, porque realmente el signo del zodiaco que preside Israel es Aries, no es Piscis. Pero bueno, el caso es que pasó algo en el año 7 y algo en el año 6. Pero bueno, hay que hacer el inciso de que para añadir más vectores, más variables a esta historia, el signo que preside Jerusalén sí es Piscis. Lo que está claro es que no era ningún cometa. Los cometas siguen una trayectoria errática y no pueden ser considerados un fenómeno astronómico raro, único, porque hay muchos, y solamente el cometa Halley es el que presenta una órbita más o menos regular, y pasó en el año 12 a.C., luego no se puede considerar que eso fue lo que vieron los magos. Se puso un cometa en los portales de Belén, se pone un cometa porque en el año 1301 el pintor italiano renacentista Giotto pintó un portal de Belén, pintó un nacimiento y entonces ahí puso el cometa, porque ese año pasó el cometa Halley, que se podía ver perfectamente. Y por si fuera poco todo esto, los cometas eran considerados una señal de mal agüero, de mal fario, porque indicaban desastres, tragedias, entonces es imposible asociar el avistamiento de un cometa con el nacimiento de Cristo, es imposible. También se habla de una nova, hay unos calendarios chinos, orientales, que hablan de una nova que explotó, que estalló en el año 5. Pero bueno, no se han encontrado indicios demasiado evidentes de esto. El caso es que este conjunto de fenómenos fue el que indicó a los magos que algo iba a pasar en Judea. Pero queda todavía la pregunta esa de que por qué tardaron 2 años en llegar, parece. Eso es un misterio que no he conseguido resolver. Bueno, vamos ya ahora a pasar a otro apartado, que es el del edicto, el censo, la clave final de la fecha del nacimiento de Cristo.
Es un hecho fundamental de toda esta historia, como vamos a ver ahora. Las fuentes principales que tenemos sobre el nacimiento de Jesús son los evangelios, y estos nos ofrecen dos datos incompatibles. Por un lado, los evangelistas Mateo y Lucas fechan su nacimiento en los días de Herodes el Grande. En eso están de acuerdo. La contradicción, la controversia, el posible error está en Lucas, que también menciona el nacimiento de Jesús en el tiempo de Herodes. Sin embargo, ubica este hecho durante el censo de Quirino, mencionado por el historiador judío Josefo en su libro Antigüedades, escrito en el año 93 después de Cristo, fechándolo alrededor del año 6 después de Cristo, al indicar que la gobernación de Siria, de Quirino, comenzó en ese año, en el año 6, correcto, y estuvo hasta el año 12 después de Cristo. Entonces, aquí hay un fallo de 12 años, de 13 años casi, ¿no? Lucas señala que en el año de su nacimiento, el emperador Augusto ordenó realizar un censo de la población de todo el imperio, de todo el mundo, el cual se encargó el gobernador de Siria, Publio Sulpicio Quirino. La fecha del censo, desde luego, tuvo lugar el año 6 después de Cristo, por la sencilla razón de que ese año Arquelao, el sucesor de su padre Herodes, fue depuesto del reino de Judea, del reino vasallo de Judea, por su crueldad, por su régimen abominable, que era insoportable. Entonces, desde ese momento, Roma incorporó Judea como provincia romana de gobierno directo de Roma, por los prefectos. Uno de ellos fue Poncio Pilato. Entonces, el año 6 después de Cristo, cuando se inicia el censo, porque al ser provincia romana tenían que tener un registro de la población con la hora de establecer los tributos, los impuestos correspondientes. Esa fue la labor que llevó a cabo Publio Sulpicio Quirino. Según indica el historiador Flavio Josefo, los judíos reaccionaron negativamente a este censo, y la mayoría fueron convencidos para que lo acataran, pero una minoría se unió a una rebelión liderada por Judas de Galilea. Estamos hablando del año 6. Porque era una manifiesta servidumbre y exhortaron a la multitud a luchar por la libertad. Y también Lucas recoge este suceso en su Evangelio, porque dice, mejor dicho, en los Hechos de los Apóstoles, después de él surgió Judas de Galileo, en los días del censo, 6 después de Cristo. Entonces, ¿cómo puede decir que el censo es en el año es anterior, que se realizó durante el reinado de Herodes? Realmente no hubo nunca ningún censo único de todo el imperio bajo Augusto. Además, ningún censo exigía que las personas viajaran desde sus propios hogares a los de sus antepasados. Y además, el censo de Judea no habría afectado a José y a su familia porque vivían en Galilea, eran galileos. Tampoco se puede decir que Quirino gobernó Siria antes del 6 después de Cristo, porque eso no hay ningún registro romano que lo acredite. Los romanos, además, no cobraban impuestos directamente a los reinos clientes. O sea que los impuestos, durante el reinado de Herodes, hasta que fue depuesto Arquelao, se pagaban a Judea, no a Roma. Y la reacción hostil de los judíos en el año 6 sugiere que los impuestos directos por parte de Roma eran nuevos en ese momento y supusieron a pagar a Roma. Otra posibilidad para explicar esta contradicción, este problema, es considerar que los capítulos de Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 fueron añadidos a los evangelios respectivos una vez que estos ya estaban circulando.
porque los personajes del Evangelio posterior, de Mateo 3 y Lucas 3, no tienen ni la menor idea de lo que ha pasado en los capítulos anteriores, y porque hay incluso datos contradictorios, como este del censo que estamos diciendo. Bueno, y la conclusión que se saca de esta historia del censo, del supuesto censo de empadronamiento, es que Lucas cometió un error. Eso es una cosa que dicen todos los historiadores, cometió un error. Cuando habla en los Hechos de los Apóstoles y dice que en los tiempos del censo se produjo un levantamiento de los judíos, el año 6. ¿Qué pasó entonces? O que fue un añadido, y que es un hecho inexplicable, la verdad, contradictorio, que fue un añadido, pegaron eso ahí. El caso es que lo más posible es que no hubiera ningún viaje de José y de María de Nazaret hasta Belén. Otro hecho que abunda en esto, en esta conclusión, es que, vamos a ver, ¿cómo es posible que el censo salga de una manera tan repentina, cuando María acaba de visitar a Isabel, y de repente de manera presurosa y precipitada, María, de 9 meses embarazada, tiene que ir a Belén, jugándose el embarazo por esas montañas, por esos páramos, 4 o 5 días tirada por los campos? Es inaudito, es imposible. Vamos a verlo ahora con más extensión. Entonces la pregunta es inevitable. Entonces, ¿por qué se puso esa historia al comienzo del Evangelio de Lucas? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Muy sencillo, es un recurso profético. Según Miqueas 5:2, el caudillo, el Mesías, tenía que nacer en Belén de Judá. Entonces, pues a posteriori se añadió eso para un poco dar más pedigrí a Jesús, a la ascendencia de Jesús, a su derecho a ser el rey de los judíos. Es un recurso profético que se usó en los evangelios, en la Biblia, y bueno, es así. Los evangelios toman cosas del Antiguo Testamento a toro pasado y las ponen ahí, ¿vale? Eso es lo que pasó. Entonces, si no hubo muy posiblemente viaje de Nazaret a Belén, ¿dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Pues desde mi punto de vista, muy posible que vivieran en Belén ya. ¿Por qué? Bueno, después de que Jesús nace, siguen en Belén, se quedan en Belén, no van a Nazaret. Solamente después de que ven peligrar a Jesús por la crueldad de Herodes, pues entonces deciden irse a Egipto. Pero no vuelven a Nazaret, no van a Nazaret, se van a Egipto. Luego ya cuando vuelven de Egipto, quieren volver a Judea. O sea, quiere decir que ahí tenían su vida y su casa y su gente. El problema es que estaba Arquelao, que era todavía peor que su papá, que su padre. Entonces, ante el miedo a que le pasara algo a Jesús, optaron por no volver a Belén, a Judea, sino que tiraron hacia el norte, hacia Nazaret, donde tenían familia, y allí ya se quedó, fue Jesús el Nazareno. Eso es lo que yo opino, es lo que yo pienso. Esta hipótesis, de ser cierta, plantea un dilema irresoluble. Si ya José y María vivían en Belén, ¿por qué el evangelista Lucas parece que se inventa un viaje desde Nazaret hasta Belén para que Jesús nazca allí? Yo no me lo explico, es imposible de entender. Bueno, pues después de haber intentado responder a 2 interrogantes que nos hacíamos al comienzo de este programa, en qué fecha nació Jesús y dónde lo hizo, vamos ahora a intentar dar respuesta al último, que es en qué época nació, qué día del año, si se puede decir, en qué momento. Para eso vamos a recurrir a las historias de la anunciación del ángel a Zacarías y de la anunciación del ángel a María. Como vemos en el relato de Lucas, Zacarías, el padre de Juan, ejercía su ministerio en Jerusalén. El ritual judío establecía que cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en el que servía en el templo. Había 24 divisiones o cursos de servicio durante el año religioso, dato ratificado por el escritor
por el historiador judío Flavio Josefo, quien dice que cada uno de estos turnos o cursos de servicio duraban una semana y que después de 6 meses cada sacerdote repetía su turno, sirviendo en total 2 veces al año. La fecha del año correspondiente a esta clase era el 8º en orden, según indica Flavio Josefo, es decir, entre el 27 de Ibar y el 5 de Sivan, que en nuestro calendario equivalen a la semana del 1 al 8 de junio. Después de esta semana, Zacarías debió quedarse a administrar por 7 días más, porque era obligación de todos los sacerdotes prestar servicio conjunto en las grandes fiestas religiosas, Pentecostés en este caso. Cuando cumplió su ministerio, volvió a su casa distante 45 kilómetros al sur de Jerusalén, en las montañas de Judea, a la aldea de Ain Karem, y su esposa concibió, según se dice en Lucas 1, 23, 24. Según estos antecedentes, Juan fue engendrado a mediados del mes de junio, entre el 16 y el 19 del mismo. Por lo tanto, nació 9 meses después, a mediados del mes de marzo. Sabemos que Jesús era menor que Juan en 6 meses. Si añadimos 6 meses a contar desde marzo, veremos que a la fecha del nacimiento de Jesús corresponde a mediados del mes de septiembre, entre el 16 y el 19. Fecha que está en consonancia con el relato bíblico de los pastores y sus rebaños en el campo, porque evidentemente no era invierno, sino comienzo del otoño en el hemisferio septentrional. Bueno, y ahora vamos con la segunda anunciación, la del ángel Gabriel a María. Resulta curioso comprobar que a la hora de determinar el día o el mes más o menos exacto del nacimiento de Cristo, haya que recurrir a las 2 anunciaciones, la de Gabriel a Zacarías y la de Gabriel a María. Como hemos visto en el texto de Lucas, esa anunciación del ángel Gabriel a María tuvo lugar en el 6º mes. Y vamos a ver si no hay confusión con esto, porque el 6º mes no significa que el ángel Gabriel se le presentó a María en el 6º mes del embarazo de su prima Isabel, que es cierto, se presentó en el 6º mes, pero desde luego eso de al 6º mes no se puede referir al embarazo de Isabel, que tampoco era pertinente a la hora de anunciar el embarazo de María por obra del Altísimo. Entonces, además luego el mismo ángel dice, sí, no sé qué, tu prima Isabel, que en su vejez ha concebido, ya está de 6 meses. O sea, eso está claro. Ahí sí se refiere a Isabel, a la prima de María. Pero el comienzo dice al 6º mes. Entonces, que eso hay que traducirlo como en el 6º mes, pero no del embarazo de Isabel, sino en el 6º mes del calendario judío. El calendario judío empezaba en el mes de Nisan, que corresponde a nuestro marzo o abril, el mes en el que tiene lugar la Pascua. ¿Por qué? Porque los judíos contaban en su calendario a partir del acontecimiento de la salida de Egipto, que para ellos era el acontecimiento más importante de su historia. Y claro, la Pascua caía en el mes de Nisan, por supuesto. Entonces, ese era el mes número 1. Si contamos 6 meses, nos sale el mes de Elul, que corresponde en el calendario gregoriano a agosto-septiembre. Pero entonces esta fecha es mucho más exacta. El 6º mes era el mes de Elul. Entonces, si tomamos como referencia cronológica el anuncio del ángel Gabriel a María en el 6º mes, agosto-septiembre, y contamos 9 meses, nos saldría pues junio, comienzos de junio, mediados de junio. Entonces, solsticio de verano prácticamente, ¿no? Que coincide también con la apreciación de que los pastores podían estar al raso.
Entonces, yo por lo que he investigado hay dos grupos de autores. Unos dicen que fue estas fechas, mediados de junio más o menos y tal, y otros van a septiembre, como parece indicar la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías. Hay esos dos grupos. Y sobre el tema de la visitación, hay también algunas cuestiones, algunas preguntas, algunas dudas. Vamos a ver porque ¿cuándo fue María a ver a Isabel? No se da una fecha a partir de la anunciación, pero es muy dudoso que María emprenda el camino nada más recibir el anuncio del ángel, porque ella tiene que asimilar, tiene que digerir aquella noticia, e incluso tiene que hablar con José, y bueno, hay muchas cosas que preparar y que arreglar antes de emprender un viaje. Entonces, ¿cuándo lo hizo? Pues no se puede saber, pero desde luego es muy complicado afirmar que durara 6 meses. Se supone entonces que María pasó gran parte de su embarazo con su prima Isabel, lo cual no es lógico. Estaría en Nazaret con su familia, con su gente, y cuidada y atendida, como Dios manda. Otro misterio es por qué Isabel era de edad tan avanzada y mientras que María tendría 13, 14 años cuando la anunciación, y daría luz a Jesús pues 15 años por ahí, ¿no? Y María era de edad avanzada. En aquellos tiempos que era una edad avanzada, 30, 40 años. El caso es que llama la atención, desde luego. También esa visita de María a Isabel tiene que ver con el edicto, porque en el caso de que el edicto ya estuviera anunciado o publicado, sorprende que María y José tardaran tanto en ir a Belén. Y bueno, ¿y por qué tuvo que ir María? María era de la casa de David, supone que era José. Pero claro, se empadronaban el marido, el cabeza de familia, en nombre de la familia. O sea que se supone ya que José estaba desposado, casado con María. El edicto. Según parece, según da a entender esto, María no sabe nada del edicto, no existe tal edicto de empadronamiento, y va a ver a su prima Isabel. Está allí mucho tiempo, 6 meses, ya el embarazo está avanzado, y sin embargo no hay una visita a Belén para empadronarse cuando tenían tiempo, antes de que María avanzara en su embarazo. Es increíble, es absurdo que salga el edicto cuando María estaba con Isabel, se entera del edicto, sale así por sorpresa y dan muy poco tiempo para el empadronamiento y tiene que volver de manera apresurada a Nazaret, hablar con José, preparar el viaje para ir a Belén. Un empadronamiento no se podía hacer en 2 semanas ni en un mes, porque había judíos que vivían muy lejos, había malas comunicaciones, que tenían que venir incluso de fuera de Judea y de Israel. Entonces es absurdo que el edicto saliera de esa manera, y si salió después de que estaba María con Isabel, daría más tiempo. No, es que hay que hacerlo ya, ¿no? O sea, es otro misterio que es difícil de saber. Bueno amigos, pues hasta aquí hemos llegado a nuestro viaje, nuestra exploración de las circunstancias históricas que presidieron la Navidad. Hemos intentado responder a un montón de preguntas y hemos dado unas posibles respuestas, sometidas a error, claro. Pero bueno, y luego también resulta que las respuestas llevan a más preguntas, ¿sabes? Como las muñecas rusas. Pasa en todas las investigaciones, que nunca se acaba de ver el final. Bueno, pues son temas que están sometidos a discusión, a debate y a las creencias personales de cada uno. Entonces, bueno, de todas maneras, lo más importante es que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, vino a este mundo, se hizo uno de nosotros, y bueno, y nos salvó, nos redimió de nuestros pecados con su muerte en la cruz, con su sangre derramada por la salvación del mundo. Entonces, pues nada, pues quedaros con lo que creáis conveniente, contrastarlo, reflexionar, y bueno, pues llegar a vuestras propias conclusiones, como siempre. Pues nada, pues un abrazo muy fuerte para todos, que Dios nos bendiga, nos cuide, nos guarde y nos proteja, y muy feliz Navidad. Aunque su nacimiento pasó sin atención, aún lo puede recibir el manso corazón. El Salvador dio a todos libremente y sus obsequios son de valor incalculable. A lo largo de su ministerio,
bendijo a los enfermos, devolvió la vista al ciego, concedió al sordo que oyera y al paralítico que caminara. Hizo puro lo impuro, devolvió el aliento a los que no tenían vida, dio esperanza a los desesperados e iluminó la oscuridad. Gracias a que Él vino, sabemos cómo tender la mano a los afligidos donde quiera que estén. Gracias a que Él vino y pagó por nuestros pecados, podemos obtener la vida eterna. El espíritu de la Navidad es el espíritu de amor, de generosidad y de bondad. Que la gracia de su espíritu esté con nosotros y que Él sea el centro de atención de las festividades. Con el amor puro de Cristo, sigamos sus pasos al acercarse la celebración de su nacimiento. Al hacerlo, que podamos recordar que Él aún vive y que sigue siendo la luz del mundo.